Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablando Derecho. Como siempre, es un gusto estar este lunes de cada 8 días a las 6 de la tarde. Y recuerden que esto es un esfuerzo conjunto entre el Tribunal Superior de Justicia y también Radio y Televisión de Hidalgo. Para que ustedes sepan sobre temas jurídicos, para que cualquier duda aquí tenemos a los expertos, a los operadores, ojalá los ocupen. Y estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho. Pues como siempre es un gusto y muchísimas gracias por estar en el programa. Saúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Isabel, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Amigos del auditorio, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy en una emisión más de su programa Hablando Derecho. Tenemos un tema interesante que realmente le va a llamar la atención, sobre todo porque tenemos algunas nociones y no siempre las logramos aterrizar si no es con la ayuda de un abogado. El día de hoy vamos a hablar de derecho civil. Hablaremos de propiedad y posesión. Bienvenidos, no le cambie, esto es Hablando Derecho. Pues como ya dijo mi compañero Saúl, un tema muy interesante, esto de la propiedad y posesión, que a veces llegamos a tener muchas dudas en cuanto a qué hacer con una propiedad y bueno, qué mejor que vamos a tener a una súper invitada, jueza primero de lo civil. Ella es la maestra Miriam Torres Monroy y es un gusto tenerla aquí en el programa, así que aprovechenla mucho, es una jueza ya de muchísima experiencia, de muchos años y seguramente cualquiera de ustedes que tenga alguna duda va a ser perfectamente bien contestada. ¿Cómo está, maestra? Qué gusto que nos acompañe en este programa Hablando Derecho. Gracias, maestra Isabel Sepúlveda, maestro Saúl Ferman, agradezco la oportunidad de estar el día de hoy para participar en este programa y hacer algunos comentarios y platicar acerca de efectivamente este tema tan importante como lo es la propiedad y la posesión, tomando en consideración que me atrevo a decir que la gran mayoría de las personas contamos con algún bien, la adquisición de cosas que no sabemos cuál es el propósito de la ley para poder conservar nuestro derecho, en tanto hablando de una propiedad o en tanto hablando de una posesión. Claro. Pues amigos, para que no le demos vueltas al asunto, los invitamos a que nos acompañen a ver esta cápsula acerca del tema del día de hoy, propiedad y posesión. La propiedad es el derecho de gozar y disfrutar de las cosas sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. Sin embargo, propiedad no es lo mismo que posesión, ya que poseer algo no implica que sea de la propiedad de uno, puesto que la posesión es el acto de tener una cosa con intención de conservarla para sí o para otro. Es decir, que usas una cosa como si fuera tuya, aunque otra persona sea el propietario. Podemos distinguir dos tipos de propiedad. La propiedad pública, que es aquella cuyo fin es satisfacer las necesidades públicas, y la propiedad privada, que corresponde a una sola persona o entidad privada. En el caso de que una propiedad pertenezca a varias personas, se le denomina copropiedad. Bueno, para los que nos acaban de ver, recuerden que estamos aquí con el tema propiedad y posesión y estamos con la maestra Miriam Torres Monroy, jueza primero de lo civil. Y bueno, vamos a estar platicando, jueza, porque a veces hay mucha confusión entre lo que es la propiedad, qué es la posesión, y pensamos que son cosas como que es una sola cosa más bien. Si tienes la propiedad, pues tienes la posesión, o si tienes la posesión, forzosamente debes tener la propiedad. Pero para empezar en este tema, ¿qué nos pudiera referir? ¿Qué es la propiedad primero? Bien, la propiedad es el derecho de goce y disfrute que tiene una persona sobre determinados bienes y de acuerdo a lo que le permite la ley y desde luego sin perjuicio de terceras personas. Esta se manifiesta por un poder jurídico que tiene una persona sobre las cosas para ejercerlo directa inmediatamente para aprovecharlas en un sentido jurídico. El derecho de propiedad da
precisamente a la persona que lo ostenta la posibilidad de usar, disfrutar y disponer de los bienes de manera total, pero siempre y cuando respetando las limitaciones y las modalidades que la ley le señalan para determinadas situaciones cuando un bien está sujeto a una materia en la que debe de respetarse esa restricción o esa modalidad. Ok, entonces todo aquello que adquiere una persona con ese goce, con ese uso que se le pueda dar tanto a este bien, una persona que tenga la propiedad no siempre tiene la posesión. No, puede suceder que primeramente la posesión es un poder de hecho. La propiedad es un poder jurídico que le otorga al propietario toda esa disposición para en su momento determinar qué hacer o no hacer con su bien. La posesión únicamente al ser un poder de hecho, la detentación de ese bien marca una limitante para que disponga, puede usarla, puede disfrutarla, pero no puede disponer de ese bien porque no tiene la titularidad absoluta de ese bien. Okay. Entonces, si nos quedó claro, amigos del auditorio, conforme a lo que usted nos ha señalado, maestra, el poder jurídico es cuando nos referimos a la propiedad. Puedo disfrutar, usar, disponer de ese bien, lo que llamamos atributos de la propiedad. Claro, sí. Y usted perfectamente difiere el concepto de propiedad de la posesión, en donde solamente es un poder de hecho, es decir, lo que materialmente disponemos nosotros de la cosa. Y amigos, por cosa, pues los objetos que son susceptibles de adquisición están en el comercio, ¿no? Pues de cosas muebles, como un coche, cosas inmuebles, como un terreno. Pero bien importante lo que dice la maestra, la propiedad se prueba con documentos, con títulos, la posesión no, con testigos preferentemente. Por eso es importante distinción para que nuestros amigos identifiquen las diferencias. Usted refirió limitaciones de la propiedad. ¿Cuáles son esas limitaciones, en su caso, las diferentes modalidades de la propiedad? Pues en realidad hay una infinidad de limitaciones y modalidades que nuestro cuerpo jurídico, diferentes leyes, ya sea a manera federal, estatal o municipal, marcan esas limitaciones del uso y el disfrute de una propiedad, porque se atiende a la naturaleza del bien que se está poseyendo. Podría yo hacer referencia de algunas limitaciones que el Código Civil establece, el Código Civil del Estado de Hidalgo establece para que no sea absoluta ese dominio que el propietario de la cosa no pueda disponer. Una de ellas es que nadie puede ocupar la propiedad sin el consentimiento del dueño, pero salvo que sea de utilidad pública y mediante una indemnización, el gobierno, las autoridades pueden apropiarse o disponer de sus bienes. Esa sería una limitación de la propiedad, es decir, nadie podría disponer de lo que no es propio, pero en el caso de que exista, dice usted, utilidad pública, efectivamente, el gobierno entonces puede intervenir en nuestra propiedad. Una causa de utilidad pública, la ley considera que es una causa de utilidad pública cuando el gobierno adquiere mediante la indemnización, claro, los terrenos de propiedad particular. Esto es si se justifica que son para beneficio de la comunidad, ya sea para compra terrenos para venderlos a las familias para que constituyan el patrimonio familiar. Y también
para construir viviendas que pudieran ser alquiladas con una módica renta para las personas de escasos recursos que no tienen la posibilidad de comprar sus bienes, algún bien. Ok, entonces ese podría ser un ejemplo de cómo el Estado, a través de la expropiación, podría disponer de nuestra propiedad, pero como usted atinadamente lo refiere, a través de una previa indemnización, ¿no? Un Efectivamente. servicio, alguna cuestión de ese tipo. Y ¿qué limitaciones tienen los propietarios con relación a sus Bueno, bienes? el propietario de un terreno no puede excavar a profundidad o realizar una edificación que con esta edificación, con esta excavación, haga perder el sostén del suelo del predio vecino. Esto es algo que comúnmente llega a ocurrir entre vecinos, ¿no, Isabel? Claro, sí, por supuesto. Y en este caso, por ejemplo, bueno, yo me pongo a pensar, a ver, una persona ahorita que nos está viendo en casa, que nos diga, a ver, entre propiedad y posesión, que a veces es como muy confuso el término. Todo propietario necesita un documento que lo avale, que es propietario. ¿No puede haber un propietario sin un tipo de documento? No, definitivamente el propietario avala o sustenta esa propiedad con títulos que le dan este carácter de propietario, y de ellos se podría referir la forma de adquisición del bien, porque los bienes se adquieren de diferentes maneras. A título particular puede adquirirlo por un contrato, típicamente sería el contrato de compraventa, una donación, una permuta, o bien por adjudicación, ya sea por herencia, ya sea en subasta. Entonces, esas diferentes modalidades de adquirir la propiedad es la que también permite saber la calidad, que finalmente siguen teniendo esa posesión, bueno, esa situación de propietarios, pero sí tienen un título con el que acreditan esa propiedad. La posesión definitivamente no hay como, no podrían acreditarla como tal, salvo que sea un arrendamiento. Sí, ahorita hablaría. Otro acto. Otro acto. Muy bien, amigos, como ustedes se dan cuenta, estamos platicando acerca de propiedad, posesión, las diferencias y sus características. Por favor, no le cambie, este es su programa Hablando Derecho. Una propiedad se puede adquirir por prescripción. Los requisitos para poder realizar la petición son: haber poseído el bien, atenerse a la ley, hacerlo de buena fe y cumplir los plazos indicados. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho con un tema muy interesante que es la propiedad y la posesión. ¿Qué pasa cuando compramos una casa, cuando rentamos? Que a veces hay mucha confusión entre estas dos terminologías, y para ello tenemos a una experta que es la maestra Miriam Torres Monroy. Ella es jueza primero de lo civil aquí en la ciudad de Pachuca, y bueno, pues estamos platicando con ella respecto a estas diferencias. Pero ¿qué otro tipo de limitaciones existe en nuestra propiedad, a pesar de que nosotros tengamos muy bien las escrituras, todo muy en orden, pero pues puede llegar a alguna causa de utilidad pública como la que estuvo mencionando con anterioridad? Efectivamente. Bueno, también nuestra ley, nuestro código establece que una autoridad puede también, mediante una indemnización, apropiarse de una propiedad particular, incluso deteriorarla o destruirla, si se ha percatado de algún peligro inminente de una calamidad, para salvaguardar la seguridad de los habitantes de una comunidad, o bien efectivamente que se acredite que la utilidad pública va a ser en beneficio de
de toda esa comunidad. ¿Solamente hay esas causas de limitación cuando se ve alguna causa de utilidad pública que va a No, ser en beneficio? bueno, en realidad, mm, como lo comenté, son variados. En este caso también pudiera yo decir que nadie puede, a título particular, nadie puede, aunque sea dentro de su propiedad, plantar árboles que en la limitación de la vecindad del colindante, sino plantar esos árboles a 2 metros de distancia de la colindancia. Claro, sin una Sí, rama, el árbol crece y efectivamente. entonces Bota tenemos ahí, cimientos de la claro, limitación. se puede Entonces ver la ley un establece que perjuicio. serían 2 metros de distancia Ujú, si son árboles grandes. ujú. Y 1 metro si llegara a plantar arbustos o árboles pequeños. No obstante ello, el propietario del otro terreno puede pedir y reclamar que se tiren esos árboles si no respetó esa distancia, o bien, aún respetándola, comprueba que sí le está causando daños a su propiedad, que sí hay perjuicios en la misma. O bien, cuando se planta un árbol, crece de tal manera que no le da mantenimiento el propietario y las ramas pasan hacia la propiedad del vecino, o incluso las ramas, raíces. perdón, las raíces. Entonces, tiene derecho el propietario de ese predio de cortarlas o mandarlas cortar, pero siempre avisándole al dueño de los árboles. Si hay conflicto, pues tendrán que resolucionarlo ante una autoridad, pero de entrada sí tiene derecho, pero siempre y cuando consiga la voluntad del propietario Ok. de los árboles. Incluso anduvo rondando en las redes una imagen, ¿Ah, sí? de un árbol, precisamente en un límite de propiedad, un Ajá. árbol con los frutos en la propiedad contigua, ¿no? Y dice, bueno, el problema son los frutos son del dueño del árbol o del vecino. Espérame, no es tan fácil, ¿eh? Sí, sí, Porque hay claro. que hacer un aviso previo, etcétera. Es decir, Sí. esta serie de reglas lo que tratan es de evitar que los propietarios tengan algún conflicto, dadas las manifestaciones o los efectos que el ejercicio del derecho de propiedad precisamente significaría. Otro de los ejemplos, maestra, es el de las ventanas, ¿no? O volados. Efectivamente, no pueden construirse ventanas también en la colindancia, sino que también respetar una distancia, pero que no sea de tal Ubicación. que no pueda acceder a la vista Mirar hacia el predio del contiguo, predio ¿no? contiguo. Porque luego, bueno, voy a sacar una Efectivamente. ventana aquí en mi recámara, pero resulta que tu ventana va exactamente al patio de tu vecino y ves toda la actividad que en privado se supone el vecino debería de realizar. Claro. Y esto tampoco está permitido, pese a que existen muchas personas que no lo consultan y que lo hacen, ¿no? Incluso sacar volados por encima de la banqueta. Bueno, O sea, claro. el espacio público no está permitido. Debe de estar siempre sobre el límite de tu propia competencia. Maestra, bueno, ¿y es posible adquirir todo tipo de bienes? Bueno, no. La ley establece que los bienes susceptibles de apropiación son los que no se encuentran fuera del comercio. Del comercio. Y entonces nos da una clasificación, es decir, en derecho las cosas son consideradas como bienes jurídicamente, no solo porque son de utilidad para el hombre, sino son susceptibles de apropiación. De ahí que la ley nos da una clasificación de aquellos bienes que están fuera del comercio. Están fuera del comercio por su naturaleza, de acuerdo a esa clasificación, fuera del comercio por su naturaleza y por disposición de la ley. Fuera de la naturaleza, pues puedo decir que aunque sí son necesarios para la vida de las personas, no pueden ser apropiados por ninguna persona. El ejemplo muy sencillo podría ser que los mares, la atmósfera, el aire atmosférico, el sol, bueno, nos sirven para nuestro beneficio y para que
el hombre pueda sobrevivir, Ujú. vivir. Sin embargo, no son susceptibles de apropiarse por ninguna persona, ni siquiera por la federación, por el estado, el municipio. Aquí voy a hacer un paréntesis y yo les voy a invitar a mis amigos del auditorio a que lo chequen, búsquenlo. Existe un título de propiedad otorgado por el gobierno chileno a una persona de la luna. Le otorgó un título de propiedad. Y tan existe ese título de propiedad que el gobierno de los Estados Unidos, previo a mandar a los hombres a la luna, Ajá. solicitó autorización. ¿Es en Dio serio? un aviso. Es un título. Chequen la historia, no los estoy, no Sí, estoy sí, bromeando. sí, sí. Esto existió realmente, ¿no? Pero entendemos que desde luego, como bien lo dice la maestra, pues no es un bien susceptible de apropiación. Para empezar, ¿cómo? O Está sea, fuera del ¿cómo lo comercio, vas a definitivamente. apropiar esa Como reunió los situación? requisitos, se lo Ya se la apropiaron. apropiaron. Y en ese sentido es la siguiente pregunta, Sí, Isabel. exacto. En ese, o sea, ¿cuáles son los diferentes medios para adquirir los bienes? Bueno, primero quisiera yo hacer referencia también de los bienes que están fuera también del comercio, pero que sí son susceptibles de apropiación, sin embargo, son inalienables, imprescriptibles y no pueden ser pues embargados, ¿no? Y serían los que por su naturaleza pertenecen a la federación, a los municipios o a los estados. Estos son los que pertenecen al dominio del poder público y se clasifican en bienes de uso común, en bienes de un servicio público que prestan un servicio público y bienes propios, pero de los estados, de la federación. Y estos también quedan fuera del comercio. Para mí era muy importante también hacer esta referencia. ¿Y como qué ejemplo le podemos dar a la gente que nos está viendo? ¿Pudieran ser estos bienes? Por Los ejemplo, un parque, parques, las carreteras, las plazas cívicas, los edificios que están destinados para dar un servicio público, como las oficinas públicas, el transporte público. Todos estos no son susceptibles ni de apropiación de manera particular y pues están fuera del comercio. Okay. Sí, entonces, bueno, me decía que cuáles son las formas la de forma de poder adquisición. adquirir. Ajá, exacto. Bueno, la forma de adquirir la propiedad se divide en dos. Sería la adquisición que se hace a título universal y una adquisición que se hace a título personal. La primera, la adquisición que se hace a título universal, se constituye por la transmisión de un patrimonio a título universal jurídicamente. Me refiero en específico a la herencia, ya que la herencia es la sucesión de los bienes del difunto, de sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. De ahí que quien adquiere esos bienes, pues asume la carga no tan solo de adquirir bienes, sino responder de las cargas, de las obligaciones. En todo lo que refiere la sucesión. Es por eso a lo que era el patrimonio, patrimonio del difunto. Muy bien, maestra. Le vamos a cortar en este momento para ir a un corte y regresamos con esta explicación que usted nos está dando sobre las formas de adquirir la propiedad. Amigos, no le cambie, este es su programa Hablando Derecho. Se puede adquirir una propiedad por transmisión, ya sea mortis causa, con o sin testamento o inter vivo, mediante compra, permuta, trueque o entrega gratuita.
Pues regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho. Y bueno, ya tenemos interacción en Facebook. Agradecemos a Mariluz Ramírez, quien felicita a la jueza Miriam por haber estado acá y estar explicando este tema de propiedad y posesión. Y también a Ale Jara, que nos está platicando también, bueno, algunos comentarios respecto a lo que nos decía Saúl, de que alguien ya es dueño de la luna, que hasta le tienen que pedir permiso para poder acudir. Pero bueno, eso pasa en algunos países también y está siendo bastante interesante estos términos de propiedad y posesión. Bueno, pues estábamos platicando de todas estas limitaciones de la propiedad y bueno, la forma, nos quedamos en esto, la forma de adquirir esta propiedad. Y bueno, antes de seguir con este tema, les recordamos que este 15 y 16 de febrero tenemos el ayudatón aquí en Hidalgo para ayudar a nuestros niños con cáncer. Ojalá puedan donar y sobre todo, pues recuerden que este es un esfuerzo conjunto del gobierno de nuestro estado, junto con el DIF, el Hospital del Niño, así como de la Casa de la Amistad, y ojalá podamos este 15 y 16 de febrero donar. La cuenta va a estar en pantalla, esta cuenta en Banamex con sucursal 7004 para poder cualquier ayuda que ustedes van a dar, les aseguro que van a cambiar las condiciones de vida de nuestros enfermos de cáncer, desgraciadamente en nuestros niños, que eso es algo que de verdad no se imagina, ni nos queremos imaginar cuál puede ser el dolor que puede tener una familia por estar pasando con esto y que mejor que nosotros podamos contribuir. Entonces, done y no nos olvidemos de ayudar, que esto es algo que seguramente nos va a beneficiar a todos como sociedad. Pues bueno, ya entrando nuevamente a este tema de propiedad y posesión, nos quedamos en esta cuestión de la adquisición, ¿no? Que hablamos de título universal, como bien usted lo refería, y bueno, nos faltaba otra situación que platicar a término personal. Sí, efectivamente. Bueno, a título universal es esa, la adquisición de los bienes por herencia. Nada más un acotamiento, porque dentro de las sucesiones también se puede adquirir en forma particular con respecto a los legados. Sí, a los legados, que en donde el testador puede disponer de sus bienes para nombrar o para instituir herederos de todos sus bienes, pero también puede realizar legados únicamente de algún bien en específico. Y entonces el legatario no es considerado como heredero, sino efectivamente como legatario. Y él no tiene esa obligación de asumir las cargas que tenía el difunto, o bien la persona que testó. Eso nada más para hacer la diferencia en cuanto a la herencia, también es susceptible de considerar que se adquiere un legado a título personal. Es decir, cuando le dejan la universalidad, como dice, de todos sus bienes, es con cargas, con cualquier tipo de responsabilidad que se pueda tener, y eso es a título universal. A los herederos. Pero el legado, cuando le dejan algo en particular, pongamos, tiene 3 casas y le deja solamente una casa, en ese caso, ¿también se refiere como a título universal? No, ese ahí es ya nada más particular. Solamente por lo que Esa hace es la a las diferencia. responsabilidades sobre ese bien. Efectivamente. Okay. Y entonces, bueno, ahora, otra forma de adquirir la propiedad es mediante lo que todos conocemos con un contrato, los más conocidos, contrato de compra-venta, contrato de donación, contrato de permuta, que es una forma de adquirir bienes, de transmitir la propiedad, porque se realiza entre los interesados. Es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. En este caso, el contrato de compra-venta, una persona, el propietario, se obliga a transmitir la propiedad de esa cosa y el otro contratante se obliga a pagar por esta un precio fijo, bueno, cierto, y en dinero. Y bueno, esa sería una forma de adquirir directamente, la más tradicional. Otra forma de adquirir la propiedad es el derecho de accesión, porque la propiedad de los bienes da derecho al que la tiene
de hacer suyos aquellas producciones o aquellas cosas que se le unen o se adhieren por la propia naturaleza en forma artificial o natural. Este derecho de accesión corresponde a los frutos que puede dar una heredad, las crías de ganado, que son producciones que son fuera de lo que es la propiedad. Esas se consideran frutos industriales, perdón, frutos naturales, ¿sí? Porque emanan de la propia cosa. Hay frutos civiles que también los hace suyos el propietario, como son las rentas que produce la cosa por el simple hecho de ser su propiedad y arrendarla. Entonces, ese es un derecho de accesión. También los réditos de los capitales, cuando realiza un préstamo y entonces los réditos los hace suyos. Todo ello conlleva a acrecentar la adquisición de bienes. Alguna vez nos pasó, perdona que me interrumpa, maestra, lamentablemente en un desalojo, que la persona que no tenía derecho a la posesión del inmueble porque ésta tenía que ser entregada al propietario, pues se quería llevar unos blocks que había metido para completar una barda, ¿no? Los blocks estaban pegados, dice, bueno, me llevo mis blocks, perdón, pero no se los puede llevar, ya están adheridos a la propiedad del inmueble, y eso es el derecho de accesión que nos refiere la maestra, ¿no? Lo que se adhiere al terreno, que queda fijo junto con el terreno y del que ya no te puedes, ya no se debe de separar porque ya implicaría el generarle un daño. Exacto, exacto. Y hay otra forma más de adquirir la propiedad, y con esto regresamos al otro elemento de la posesión, ¿no, maestra? Sí, efectivamente, también la forma de adquirir es por prescripción. Los bienes que se poseen y que no se cuenta con un título de propiedad se pueden adquirir por medio de prescripción. Los bienes que se adquieren por el transcurso del tiempo se considera la prescripción positiva, adquisitiva, y se debe de cumplir con ciertos requisitos que establece la ley y por el transcurso de cierto tiempo para adquirir ya en propiedad plena un bien que se viene poseyendo. Luego entonces los elementos para prescribir son que esté detentando la cosa o poseyendo la cosa en carácter de propietario, que su título de adquirir esa posesión haya sido con el ánimo de estarla detentando como dueño de ese bien y que manda como que si lo fuera, ¿no? Sobre él. También su posesión debe de ser pública, que debe ser conocida por todos, debe de ser pacífica, continua, que no debe de haberla perdido, y de buena fe. Y esta forma de adquirir este bien prescriptiva en forma positiva debe de transcurrir 5 años cuando se cumplen con estos requisitos en carácter de propietario en forma pública, pacífica, continua y de buena fe. Se prescribe en 10 años cuando la posesión es de mala fe. En inmuebles. En inmuebles, tratándose de bienes muebles con las mismas características, pero debe de transcurrir 3 años para adquirir si la posesión es de forma pacífica, de buena fe, ante todo, de buena fe. 3 años y 5 años para prescribir bienes muebles. Quiero referir que algo muy importante que se realiza o se da mucho el trámite en los juzgados es cuando los propietarios de un vehículo pierden la factura y entonces promueven una en jurisdicción voluntaria precisamente
eso, el que prescriba a su favor porque perdieron la factura. Ujú. Y entonces, si es menos de 3 años, no es posible otorgar una factura judicial como título supletorio de la misma porque todavía no han cumplido con ese término, no ha transcurrido, únicamente se acreditan hechos que son el haber que Extraviado. posee el bien, el vehículo, y que extravió la factura, pero de ninguna manera va a adquirir esa... Tiene que haber pasado esto es 3 bien años. interesante. 3 años. Qué bueno que lo refiere, maestra, y esto lo estamos viendo todos los días nosotros en los juzgados. Si estamos tramitando estos procedimientos de la mal denominada factura judicial, título supletorio de propiedad, no la vamos a prescribir como tal, porque se supone que ya somos dueños. Lo que vamos a hacer de conocimiento del juzgador es que se nos extravió la factura y vamos a tratar de acreditar con otros medios de prueba que somos propietarios, que el vehículo está a nuestra disposición y que extraviamos el documento. Sí, pero no, que no es una prescripción. Exacto, Claro, porque es muy claro. diferente. Si yo digo que quiero prescribir, entonces con eso estoy admitiendo que yo no soy propietario del vehículo, Claro. que soy solamente poseedor. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, que luego hay mucha confusión y sería muy importante platicarlo ahorita a las personas que nos están viendo? Normalmente en inmuebles, ¿no? Ahorita ustedes lo están viendo en cuestión de muebles, en un vehículo, pero en un inmueble que refieren, no, pues yo ya llevo aquí viviendo 5 años, yo sé que no soy el dueño, existe una escritura de propiedad que a veces unas personas se fueron a vivir a otro estado, no se dieron cuenta que unas personas estaban dentro de su terreno y entonces estas personas empiezan a construir y están ahí en calidad de dueños, supuestamente, o que sea de mala fe, que haya pasado más de 10 años. ¿Qué pasa? A pesar de que una persona haya tenido su escritura, se fue a otro estado a vivir, no está aquí y se dio cuenta mucho tiempo después, o a lo mejor un heredero, ni siquiera ya ellos pudieron verlo, un heredero que haya dicho, oye, esto era de mi mamá o esto era de mi papá, en ese caso, ¿qué se hace? Y vamos a hacerle aquí de emoción, pues después de un corte nos va a comentar aquí la jueza qué podemos hacer en estos casos. Regresamos en un momento. Una propiedad se puede perder por abandono cuando ha transcurrido un periodo dilatado de tiempo. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Estamos con el tema propiedad y posesión con la jueza Miriam Torres Monroy, quien es jueza primero de lo civil. Y bueno, pues estamos platicando aquí de manera muy interesante y también gracias por toda la actividad que hemos tenido en Facebook y en Twitter, que estamos aquí transmitiendo en vivo. Muchísimas gracias. En Facebook en Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho. Y les recordamos nuevamente apoyar mucho el ayudatón que vamos a tener en Hidalgo este 2018, 15 y 16 de febrero, para ayudar a nuestros niños con cáncer. Donen, ayúdenos mucho a donar para ayudar mucho a nuestros niños que están padeciendo desgraciadamente por esta triste enfermedad. Entonces, ojalá que nos pudieran apoyar y la cuenta va a estar aquí en el programa y lo van a tener aquí en la pantalla. Y bueno, pues estábamos platicando antes de irnos a este corte, ¿qué pasaría? Porque aquí nos decía muy bien la jueza respecto a la adquisición de estos bienes. Si hablábamos de una figura que es la prescripción, ¿qué pasa cuando yo pues vi una casa, vi un terreno, me gustó y me metí a este terreno para vivir, ¿no? Entonces prácticamente hablábamos de, bueno, yo puedo tener una escritura, este era el asunto que estábamos platicando, entonces tengo una escritura, me fui a vivir a otro lado, no me di cuenta que estas personas se metieron a mi casa o a mi terreno o donde sea, a un inmueble, y entonces, bueno, alguna de estas personas fallece en otro estado y regresa uno de los herederos y dice, oye, este terreno era de mi papá, ¿qué haces tú aquí metido? Entonces, en estos casos, pues es lo que platicamos, sí pueden adquirir la propiedad las personas que hayan entrado de esta manera a nuestra casa, a nuestro terreno, a instalarse, o ahí, ¿qué se puede hacer? Bueno, así como lo plantea maestra, esa adquisición es de mala fe, porque no obtuvieron la posesión con un título que funde su derecho para poseer como propietarios. Su causa generadora de la posesión fue la apropiación directa de ese bien inmueble. Sin embargo, tienen que transcurrir más de 10 años
porque esa posesión es de mala fe. O sea, después de 10 Entonces, años sí pueden ser propietarios. Pudiera prescribir a su favor, porque ese es una sanción que la ley le fija al propietario de un bien que lo deja abandonado por muchos años. Precisamente por eso es el transcurso de ese tiempo, de más de 10 años. Una persona que tiene una propiedad y que la abandona más de 10 años, pues no le está dando el uso que pudiera a su vez estarle dando quien está pretendiendo prescribir. Entonces sí, la respuesta es sí, la podría Probablemente adquirir. sí, porque si bien es cierto, no entró por medio de una causa que le haya generado una posesión a título de propietario, pero ya transcurrió más de los 10 años que está estableciendo la ley para que pudiera tener prescribir. este derecho. Esto es bien interesante, hay mucha gente que tiene esa idea, alguna vez lo llegamos a platicar en este programa, esa noción de decir, bueno, ha transcurrido mucho tiempo, ya me convertí en propietario, en el ejemplo que pones, bueno, como bien lo dijo la maestra, hubo un hecho que fue el apoderarse del inmueble y permanecer ahí con el ánimo de apropiarse de él. Y como bien dijo, 10 años, y sí, puede ser porque finalmente la teoría nos dice, se castiga la falta de aprovechamiento económico a cambio de quien sí lo pueda hacer. Que ese es el origen, como Sí. referías, ¿no? Pero hay otros casos en los que no. Platicábamos, por ejemplo, cuando es muy común que una persona diga, bueno, pues me rentaron y como decías en el ejemplo, se murió el arrendador, ya no sé a quién pagarle y estoy ahí durante 3, 4, 10 años y nadie vino a, pues voy a prescribir. Sí, pero entraste a poseer no como propietario, sino a sabiendas de que hay un propietario y entonces no te conduces como dueño. Y por lo tanto no puedes prescribir porque no tienes el ánimo de dueño. Claro, ¿no? claro. Esto es bien interesante, licenciada, porque aquí estamos hablando de la posesión y de esa posesión que es apta para prescribir. Pero también el simple derecho, es decir, la posesión es un derecho y como tal está protegida. ¿Qué pasa? ¿De qué manera se puede recuperar la posesión en caso de que la perdamos o de que venga otro y nos saque de esa posesión, ya no de la propiedad, sino de la posesión? Bueno, esta sería una acción plenaria de posesión y es cuando, y se da en contra de la persona que está poseyendo con menor derecho que el que detentaba la posesión con un título que, si bien es cierto, no es el de propiedad, es mejor, que le da el derecho de poseer, como lo es un título que esté inscrito, bueno, que su posesión haya sido anterior al que está poseyendo, o bien que su título esté registrado En la posesión, en la pura posesión, y entonces la protección jurídica de ese derecho de posesión tendrá que respetarse a quien tiene mayor tiempo de estarlo poseyendo y que entró a poseer con un título que es mejor que el que detenta en la actualidad esa posesión. Mucha gente se desespera un poquito cuando habla de que es mi propiedad y ¿por qué no me voy a poder meter? Bueno, la Constitución no dice que nadie se pueda hacer justicia por propia mano, Claro, y nadie puede ser molestado en su persona, propiedad, posesiones, si no es mediante mandato escrito de la autoridad, en la que esté fundada y motivada la causa de ese procedimiento. Para quien detenta la mera posesión, a lo mejor la detenta sin derecho, a lo mejor se metió, a lo mejor no tiene la posibilidad de prescribir, pero aún así, siendo yo propietario, no puedo ir a sacarlo. Y entonces, si yo voy y le perturbo la posesión o le quito la posesión, etcétera, ¿qué acciones tiene ese poseedor? Ese poseedor también puede defenderse. Sería precisamente, bueno, en realidad sería la plenaria de posesión en cuanto a otro poseedor que esté también poseyendo en esa calidad, pero ante el propietario es quien tiene la acción de reivindicatoria, le puede demandar la acción reivindicatoria porque tiene la titularidad, es propietario de ese bien que ha perdido la posesión y que tiene dominio sobre él, y entonces el efecto es que se declare que tiene dominio
y que se lo entregue el poseedor con menos derecho con sus frutos y accesiones. Pero el poseedor al que le es perturbada la posesión, deja el propietario, a quien le están perturbando la posesión, o lo han incluso, le han quitado la posesión y quiere recuperarla, ¿qué acciones tiene? Pues los interdictos, están los interdictos, está el interdicto de recuperar la posesión. Y es en base de precisamente demostrar el derecho que tiene, el mejor derecho que tiene para ser restituido de esa posesión. Con respecto, incluso pudiera ser de un propietario, si como usted lo dice, le arrebata el bien de propia autoridad. Sí, es que luego en nuestra cultura pensamos que al ser propietario, le cambio la chapa, a lo mejor es un inquilino que le faltó 2 días de pago, ya, ¿no? Pues entonces llego y le cambio la chapa y ya me voy, ¿no? Y vete o la pago, o sea, no, claro. es todo un derecho a la posesión. Por supuesto, y entonces son los interdictos de recuperar o de retener la posesión. Y en el momento en que acredite ese derecho que tiene para poseer y que aún ante el derecho contrario que tiene el propietario, se le mantenga de esa posesión. Claro, el principio obedece a que se la quitaron la posesión sin que existiera un procedimiento de por medio. Claro. Querer recuperar tu propiedad, promueve una acción reivindicatoria, claro, pero no de motu propio, vayas y le invadas o le quites el terreno. Usted nos dice, son 2 interdictos en este caso. Recuperar. El interdicto de recuperar la posesión o el interdicto de retener la posesión. O sea que alguien se puede demandar aunque no lo hayan desposeído. Sí, que cuando existan actos que lleven a pensar que lo está, bueno, a pensar incluso de ejecución que lo están perturbando en esa posesión. Y entonces tiene ese interdicto para demandar del dueño o de la persona que le esté perturbando en esa posesión, que le respete esa posesión y que, como bien lo dice usted, inicie la acción que le corresponda, pero sin de mutuo propio estarle atentando contra esa posesión y que le esté causando daños y perjuicios en cuanto a estarlo molestando, sin que una autoridad tenga conocimiento del conflicto que existe entre las posesiones. José Miriam, en las formas de adquirir la propiedad, digo, las más comunes, como bien usted refiere, la compraventa, la donación, la permuta. Desgraciadamente en la actualidad ha habido a veces un abuso del traspaso, que piensan que ya con un traspaso son dueños. Y a mí se me hace algo muy, muy complicado y nos gustaría que usted tocara este tema, porque a veces, no, ya me lo traspasó, ¿no? Y al momento, y de repente se le muere la persona que efectivamente es a lo mejor el derechohabiente con una institución social, y dicen, no, tú vete a ver qué pagaste porque el dueño era mi papá. Entonces, en esta forma del traspaso, ¿qué tiene que tener cuidado la gente, ¿no? Que a veces, no, pues ya me lo traspasaron, no tengo problema, pero fallece el que realmente era el dueño o el derechohabiente a veces de una institución que nos prestaron dinero, y entonces pues el que le traspasaron pues habrá pagado, muchas gracias, pero pues no tiene ningún tipo de derecho, ¿no? Definitivamente no, la ley no lo protege, puesto que ese crédito que le fue otorgado a la persona que a su vez lo transmitió, está sustentado por un contrato en el que se fijan las bases para que dure ese crédito y se mantenga de acuerdo a los derechos que tienen y obligaciones que tienen ambos. Muy bien. Pues Isabel, ¿se nos fue el tiempo? No, rapidísimo, pues muchísimas gracias, como siempre, jueza Miriam, muchísimas gracias por bueno, ya sabemos que estos temas son inmensos, ¿no? Hay tantos preceptos, tantas cosas, pero creo que quedó muy claro, le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros, Saúl. Gracias. Genaro Gajardo Vera, abogado chileno, él fue el que obtuvo un título para tener la propiedad de la Luna, e incluso el presidente Nixon, antes de mandar a sus astronautas a la Luna, le pidió permiso para ello. Amigos, esto fue su programa Hablando Derecho, muchísimas gracias. Gracias, maestra, por su presencia. Isabel, muchísimas gracias. Y donen, por favor, al Ayudatón 15 y 16 de febrero. Muchísimas gracias y ha sido un gusto. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Muchas gracias.